estamos listos, William. Perfecto. Entonces, voy a admitirlos a todos y abrimos el canal. Perfecto. Vale, adelante. Gracias. Adelante, gracias, Edwin. Ok, William. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta capacitación. Soy William Barrera. Estoy trabajando con Top Drive en la división de cables eléctricos. Yo manejo la división. Está con nosotros el ingeniero Edwin Márquez de Software. En este momento esperaríamos a completar unos 5 minutos más para completar el grupo. Muchísimas gracias. Les recomiendo tener apagados sus micrófonos, muy amables. Gracias, William. Buenas tardes a todos. Espero que el audio esté bien y que no tengamos problemas con el Wi-Fi o la señal. De todos modos, si hay algún problema con el audio o algo, ahí tenemos el chat para poder levantar la mano. Agradezco a todos los que se dieron la oportunidad de conectarse. De parte de Software, también agradecemos a Top Drive por invitarnos a brindar esta charla técnica. Software básicamente es un fabricante de cables de energía que está ubicado en Estados Unidos, en Carrollton, Georgia. Pero hoy no voy a hablar mucho de cables. En algunos puntos vamos a tocar los cables, pero no es un tema 100% de cables. Hoy de lo que vamos a platicar es un poquito acerca de qué pasa con los productos, incluyendo cables obviamente, que son diseñados, probados, fabricados de acuerdo a las normas NEMA, UL, ANSI, y qué pasa con los que son fabricados de acuerdo a las normas IEC. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que sucede en el mundo NEMA, UL, ANSI o el mundo americano con la otra tendencia mundial en normalización que es la IEC. Para los que no estamos familiarizados, ahorita vamos a ver un poquito de información acerca de estos dos grandes tendencias de normatividad y regulación a nivel mundial. De entrada, siempre hay que hacer un análisis y pensar del por qué se necesitan las normas. Y luego de que tenemos las normas, necesitamos una regulación. Y luego que tenemos la regulación, necesitamos la evaluación de la conformidad, porque no es suficiente en un mundo o en un país tener una norma sin tener la regulación y la evaluación de la conformidad, porque si tenemos la norma sin la existencia de la regulación y la evaluación de la conformidad, no sirve de nada. La norma se convierte solamente en un libro más abajo de un escritorio o es un PDF más en algún SharePoint o en algún ShareDrive. ¿Por qué? Porque no hay una regulación en la aplicación y tampoco hay una observancia de la aplicación de la norma y del cumplimiento de la norma. Entonces, va todo junto y es parte de lo que vamos a platicar hoy. Suponiendo que yo hoy quisiera hacer o tuviera un proyecto para mi hijo en mi jardín, esto es mi proyecto, esto es lo que yo tengo en mente y eso es lo que me gustaría tener en el jardín para mi hijo, para que se divierta más. Ahorita en estos tiempos de la pandemia es difícil para él estar encerrado todo el día en casa, entonces me gustaría tener este proyecto. Y yo contacto a algún grupo de ingeniería o cualquier grupo para que me ayude a hacer un diseño y ellos me especifican esto, porque los ingenieros tendemos a decir yo me protejo, aplico el factor miedo, otro factor de seguridad, etcétera, etcétera, y al final ellos me especifican esto. Y luego hay un área de compras o adquisiciones como en todo el mundo y en todas las compañías, y resulta que ellos reciben este tipo de ofertas. Al final yo sigo adelante con mi proyecto, digo, ok, me especificaron eso, me ofertan esto, y al final este es mi proyecto terminado en mi jardín para que mi hijo pueda divertirse. Y esto pasa, esto es real, esto pasa en el mundo real, en mi proyecto de jardín y en cualquier otro proyecto de cualquier magnitud.
esto es lo que pasa realmente. Al final, esto es lo que está instalado. ¿Se parece a lo que yo necesitaba? Pues sí se parece. ¿Puede funcionar? Puede funcionar, pero en un determinado momento no es exactamente lo que yo estaba buscando. Pero bueno, termino pagando, termino comprándolo y me quedo con ese proyecto. En el ciclo de las estandarizaciones, ¿qué era lo que se había o lo que el cliente necesitaba? ¿Qué normas de seguridad había que cumplir? ¿Bajo qué estándares? ¿Y dónde viene la evaluación de la conformidad para certificar que lo que me instalaron era lo que yo quería o lo que yo necesitaba? A veces es bien complicado que se dé todo ese ciclo y que se cumpla al 100% por muchas variables, económicas, técnicas, disponibilidad, presión, porque desafortunadamente siempre todos los proyectos están con el tiempo encima y te piden que esto sea para ayer o para el mes pasado. Ese es el mundo real. Acerca de lo que es NEMA UL, bueno, NEMA es el National Electrotechnical Manufacturers Association. Está ubicada en Virginia, en Estados Unidos. Básicamente tiene los documentos o guías, normas, estándares que deben de seguir los fabricantes de equipos eléctricos o de materiales eléctricos por seguridad. En conjunto con UL existe tanto NEMA y UL. En el otro lado, con una fuerte presencia en Europa, tenemos la IEC, que es la International Electrotechnical Commission, con sede en Ginebra, Suiza. Y después tenemos, en el mundo americano, tenemos el NEC, o más conocido como el National Electrotechnical Code, que es el código eléctrico. Mientras que en el mundo IEC tenemos la IS 60364, que es una armonización de normas de instalación. Se puede ver como un código eléctrico porque te indica todos los requerimientos de seguridad que deben de cumplir las instalaciones eléctricas para diseñadas bajo normas IEC. Vamos a ver, este mapa está muy interesante para ver qué es lo que está pasando en el mundo, tanto con la tendencia IEC y el mundo UL. Vemos que básicamente UL es sumamente fuerte y es prácticamente color rojo en Estados Unidos. El color verde es para las normas CSA, que son las Canadian Standard Association, que son las normas canadienses para Canadá y Alaska, es donde son fuertemente. Tenemos el mundo IEC, que es lo azul, espero que se vea azul en su monitor, que básicamente, obviamente, es Europa, es África, es Asia y Oceanía, son mundos IECs. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué es lo que nos ha pasado en Latinoamérica de México, prácticamente Colombia, Venezuela, Chile, Perú? Que tenemos una mezcla y que hemos mezclado las normas, hemos mezclado en las instalaciones eléctricas, hemos mezclado instalaciones IECs e instalaciones NEMA-UL. Si notamos, en Argentina y Brasil no ha pasado eso, porque los argentinos desarrollaron bien sus normas, las normas IRAM, basadas en las IECs, y tomaron básicamente el 90% es IEC. En Brasil pasa lo mismo. Los brasileños montaron o fundamentaron las NBRs, las normas brasileñas, en las normas IEC. Por eso es que ellos no están de color rojo y azul, ellos básicamente son azul. Y prácticamente los equipos eléctricos, materiales eléctricos son IECs, porque sus normas locales fueron desarrolladas en base a las IECs. Lo que no pasa desde México hasta, digamos, Chile, Perú, que hemos mezclado, donde estamos abiertos a que nos entre el producto con diseño IEC y diseño UL y diseño NEMA, y luego mezclamos en una instalación eléctrica. Yo me he encontrado que encuentras en un mismo sistema eléctrico materiales, equipos eléctricos, IECs, ULs, NEMAs. Entonces veamos en cuanto al código eléctrico, el NEC, o conocido como NFP 70, que es el National Electrotechnical Code, última versión 2017, contra lo que dice la IE 60364, que es la norma de instalaciones para
instalaciones eléctricas para baja tensión. El NEC es un documento que se revisa cada 3 años. Tiene requisitos obligatorios de cumplimiento, indica soluciones concretas y no tiene vínculos directos a las normas de producto. Las normas de producto, estamos hablando de las ULs o las normas ISEA, fundamentalmente NEMA. No especifica límites de tensión, pero la información que tiene en cuanto a media tensión y líneas aéreas es muy pobre. O sea, básicamente el NEC es muy fuerte en baja tensión. Media tensión tiene muy poco y en líneas de distribución aéreas también es poca la información que tiene el documento. Todos los cables son designaciones AWG o KC1000. ¿Qué pasa con la IS? La IS es una revisión continua en el comité técnico. Alguien que encuentre una forma de hacer una mejora o una mejor propuesta cumpliendo las condiciones de seguridad para operarios o usuarios, se puede actualizar el documento. Tiene requisitos obligatorios, más consejos, más recomendaciones. Tiene un desarrollo de soluciones en la que el usuario, el ingeniero eléctrico, el diseñador puede tomar la mejor o la que mejor ajuste a su proyecto. Está vinculada a las normas de producto, está sumamente vinculada. La IS 60364 está vinculada a las normas de producto. Está limitada a 1000 volts para baja tensión. Y las medidas de cables normalmente están todas, o no normalmente, están básicamente todas están dadas en milímetros cuadrados en sistema métrico. Hablando del caso específico de Colombia, que nos invitan los compañeros de Top Drive, Colombia tiene su código eléctrico, que es el NTC 2050. También acaban de estrenar una nueva versión, se lanzó el año pasado. ¿Por qué pongo el código eléctrico colombiano del lado del NEC? Les voy a mostrar por qué. Esta información la proporcionó el Incontec. Hizo una encuesta antes de empezar a trabajar la nueva versión del código colombiano, el NTC 2050, con usuarios, diseñadores, contratistas, acerca de la tendencia de normalización o del diseño eléctrico que se usa en Colombia. Y en esa encuesta se identificó que el 74% votó a favor de que se siguiera lo que era el NEC o lo que dice NFPA 70, básicamente norma americana. Un 16% pidió que se incorporara algunos puntos de la IEC, que es una parte poca, y luego un 9% de los consultados pues no dieron respuesta. Entonces podemos ver que el NTC 2050 de Colombia es prácticamente 74% es NEC, y si a eso le sumáramos el 9% que dijo cualquiera de las dos, que puede ser IEC o que puede ser NEC, pues entonces el 74% es como un 83%. Entonces, Colombia hoy y con el nuevo código que acaban de publicar hace unos meses, es un país con más influencia de producto americano, producto NEMA, UL. Vamos a hablar en cuanto a las normas de producto y cómo lo conceptualiza NEMA, UL. En el mundo UL existen las ASTMs, que son básicamente las normas que nos dictan todo lo que debe de incluir el conductor eléctrico, el metal, lo que debe de cumplir el cobre, el aluminio, cómo debe de ser trenzado, qué parámetros mecánicos debe de tener. Es el rol fundamental de las ASTMs. Luego tenemos las ULs. En este caso, en la imagen muestro la UL 83, que es una norma de producto, y el alcance de esta norma de producto es para cables con aislamiento termoplástico. Existe también la UL 44, que es para cables con aislamiento termofijo. Si no estamos familiarizados con esto, entendamos por aislamiento termoplástico cualquier cable que esté aislado con PVC, y con aislamiento termofijo cualquier cable que esté aislado con XLP. Tenemos otras ULs, la UL 1277, que es para cables tipo
tray cable o para instalación en bandeja. Y esas son las normas del producto. Pero también tenemos otras normas UL y otras normas IEEE, cuyo rol son métodos de prueba. Por ejemplo, la UL 1685 no es una norma de producto, es un método de prueba de propagación de la flama. La IEEE 1202 es otro método de prueba. Entonces, en el mundo NEMA UL tenemos las ACTMs, que normalmente cubren las características constructivas de los conductores. Tenemos las normas de producto en función de los materiales de aislamiento y la aplicación del cable, y tenemos los métodos de prueba o las normas de métodos de prueba. ¿Qué nos dicen estas normas ACTM o las UL en cuanto al conductor o el material conductor? Bueno, nos dicen que puede ser cobre, aluminio, que puede ser un aluminio recubierto de cobre o algunas otras modalidades que han surgido. Nos dan los parámetros de la sección transversal que deben de cumplir los conductores, tanto en milímetros cuadrados como en AWGs o kcmil. Nos dan idea de la construcción, que puede ser concéntrica, comprimida, compacta, sólido. Nos dicen, incluso nos dan una guía del número de alambres que debe de tener dependiendo del calibre. Por ejemplo, el calibre 14 puede tener 19 alambres. Si es una construcción de combinación unilate, o si es compacta puede tener 7, o si es comprimida puede ser 7. Entonces, esto es lo que encontramos cuando entramos y vamos adentro de una norma UL. En cuanto a las características constructivas del conductor. Las principales o más comunes denominaciones de cables en el mundo NEMA, UL, bueno, para instalaciones residenciales y comerciales, todos hemos escuchado lo que es el THHN, el THWN, el THW, el THHW, el THW o THHWLS, que se utiliza mucho en México y que se ha incluido en las normas UL como parte de la armonización de normas entre México, Estados Unidos y Canadá. Para instalaciones industriales también ubicamos lo que es el XHHW-2, el RHH-RHW. Estas son algunas de las características o de las denominaciones de cables más comunes. Más comunes digo porque son bastantes las que podemos tener y es difícil entrar en cada una de ellas, pero hoy traté de poner las que para mí son básicamente lo que más encontramos en cualquier proyecto o en los mercados. También, si no estamos familiarizados con el tema de cables o alambres, lo que significa el THHN, THW, es básicamente que llevan un aislamiento termoplástico, que puede ser PVC. Los que son los XHH, bueno, la X significa básicamente que es un polietileno de cadena cruzada. Y los RHH o RHW es un polietileno de cadena cruzada o un EPR, es un material termofijo. Veamos ahora qué nos dicen las normas IEC. Bueno, IEC conceptualiza esto de una forma muy diferente a lo que vimos de UL. IEC de entrada nos dice que hay dos normas de productos. La primera es la IS 60502-1, donde vamos a meter todos los tipos de cables con tensiones hasta 3 kV o tensión máxima de 3.6 kV. Termofijos, termoplásticos, todo metemos ahí. Y luego tenemos la otra norma, la IS 60502-2, que se identifica en el medio como, esa es la de media tensión y la otra es la de baja tensión. Y sí, la guión 2 básicamente nos cubre todos los productos o diseño de cables aislados hasta 30 kV con tensión máxima de 36 kV. Entonces, IEC, a diferencia de UL, dice, yo no tengo tantas normas de producto por aplicación o por tipo de aislamiento, yo tengo dos. Una que me funciona hasta 3.6 kV como voltaje máximo, 3 kV nominales, y la otra que es con 36 kV máximos, 30 kV nominales. Así lo dice IEC. Y tengo una norma de construcción, es la construcción del conductor,
cómo se va a fabricar el conductor, cómo se va a trenzar el cobre, el aluminio y qué características mecánicas y eléctricas deben de tener. Esa es la IS 60228. Hay otras ISs que son métodos de prueba, como en este caso la IS 60332-1, que es para una prueba de propagación de la flama en posición vertical. Tenemos otras infinidad de normas IEC para métodos de pruebas, para emisión de gas ácido halogenado, propagación de la flama horizontal, vertical, resistencia a la propagación del incendio, bastantes métodos de pruebas. Pero IEC, para producto, para el cable, básicamente estaríamos hablando de dos, la de baja tensión y la de media tensión. Luego, en la IEC vamos a encontrar los conductores que nos van a decir que son clase 1, clase 2, clase 5 o clase 6. ¿Qué significa esto? Pues básicamente es el tipo de cableado. La clase 1 se refiere a un conductor sólido, un solo alambre, y normalmente todos los cables IECs se identifican con un -U cuando el cable es de un solo hilo. La clase 2 te dice que es un conductor trenzado y normalmente se identifica con un símbolo -R. Después, cables flexibles. Se identifica mucho el conductor clase 5 con el -K, que es flexible, pero no significa que sea apto para usos móviles. Después tenemos el clase 6, que puede ser entre un -H y un -F, que sí es apto para aplicaciones móviles y se identifica con el símbolo de -F y -H. Normalmente todos los conductores o los cables IECs en su leyenda de impresión o en su identificación siempre van a traer una de estas letras simbolizando la clase de cableado. También la IEC pues nos dice las secciones normalizadas todas van a estar en milímetros cuadrados. Esta es una tabla extraída de la IEC 60228 para conductores clase 1 sólidos. Y lo que nos dice la IEC básicamente es esto. Nos dice, esta es la sección transversal que debes de tener, que va desde cables tamaño 0.5 milímetros cuadrados hasta 1200 milímetros cuadrados. Y esas son las resistencias eléctricas que debes de cumplir. Las denominaciones de cables más comunes que encontramos en los diseños IECs para instalaciones, viviendas, comerciales, oficinas, tenemos el H07B-U o H07B-R. También podemos encontrar el H07B-K. Este cable, lo que significa el H07 es que es un conductor de PVC que trabaja máximo a 750 volts. El -U, pues ya lo entendemos que es un conductor sólido, un solo alambre. El -R, que es un cableado trenzado, pero no flexible. Y el -K, que es un conductor con aislamiento de PVC flexible, pero no para instalaciones móviles. Luego, para instalaciones industriales tenemos el que es súper común, lo encontramos en todos lados, el RBK, que la R básicamente nos da que es un polietileno reticulado, que es un XLP, que lleva una cubierta. La B significa que es una cubierta de PVC y que los conductores son flexibles, son clase K. O el RB-U, que es un cable aislado con polietileno de cadena cruzada XLP, una cubierta de PVC y es un solo alambre, es sólido. Y como podemos ver aquí en la imagen, en esta ficha técnica, pues básicamente este es un cable que siguió los diseños de IEC, donde se ve el diseño del cableado basado en la IEC 60228, pero también está diseñado bajo una ABS, que es una norma de Reino Unido, que son los British Standard, y también estos estándares están muy influenciados por la IEC. Entonces, ya vimos un poquito de lo que son los diseños. Veamos un poquito más a fondo el diseño, el comparativo NEMA-IEC.
yo he visto muchas veces y me preguntan cuál es mejor, IEC o UL-NEMA. Esta imagen que ustedes ven es la mejor forma en la que yo puedo representar qué es IEC y qué es NEMA. El IEC es como el Real Madrid o el Barcelona, o no sé qué equipo de fútbol sea su favorito, pero digamos que es el soccer, es el fútbol soccer. Y el NEMA UL es un fútbol americano, donde a lo mejor un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi son muy buenos jugando fútbol soccer, pero no sabemos qué desempeño puedan tener jugando fútbol americano. Al igual que un Tom Brady de los Patriotas puede ser un muy buen quarterback en la NFL, pero no sabemos cómo podrá desempeñarse siendo un portero o un centro delantero del Real Madrid, Barcelona o cualquier otro equipo de fútbol. Entonces es difícil la combinación. Ahora, tampoco podemos enfrentar al Real Madrid o al Barcelona contra los Patriots. ¿Qué van a jugar? ¿Van a jugar fútbol americano o van a jugar soccer? Entonces es por eso que es muy complicado decir cuál es mejor, desde qué punto de vista y desde qué marco de referencia. Es muy complicado dar esa respuesta. Las dos para mí, podría decir, son buenas en su mundo y en su diseño. No se debe de invadir una y otra, como les decía, no podemos poner futbolistas de soccer a jugar americano. Y el mejor ejemplo es Michael Jordan. Michael Jordan fue una maravilla jugando básquetbol. Pero cuando Michael Jordan empezó a jugar béisbol, no fue Michael Jordan, no fue el super Michael Jordan. Entonces, es difícil pasar de un punto a otro. Y en el mundo del diseño eléctrico es lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que no podemos poner a competir IEC contra UL, NEMA o el mundo ANSI. No. ¿Y por qué les digo esto? Porque cometemos a veces los errores de que dice UL. Esa tabla que está arriba de UL es un extracto de la norma UL 44, creo. Donde UL dice, y cualquiera que entra a la norma y ve esta tabla dice, ah, mira, UL me da las recomendaciones, las equivalencias de los calibres métricos a los calibres AWG. Ya la tengo, puedo hacer una conversión, porque encontramos esta tabla en UL, donde dice que el calibre 2.5 milímetros cuadrados es el 14. Nos podemos confundir si no entendemos el contexto. Pero si vemos lo que dice arriba, dice the closest AWG or case-mil sizes metric conductor. Para empezar, the closest significa los calibres más cercanos, no los equivalentes. Pero muchas veces no leemos eso. ¿Por qué? Porque el 2.5 milímetros cuadrados en 14 no es un 14, porque el 14 tiene 2.08 milímetros cuadrados. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leemos la información. Luego, ¿qué nos dice la IEC? El párrafo de abajo viene de la IEC 60228, donde en la última parte dice que el IEC TC20, Cable Products Standard, do not prescribe cables with AWG sizes o case-mil. Entonces la IEC nos dice, yo no prescribo conductores en calibres AWG o case-mil. Y la UL me dice, yo te doy unos calibres cercanos, no son equivalentes. Pero como ahora siempre recurrimos bastante a Google y nos ponemos bien impetuosos, nosotros le decimos a Google, Google, dame la equivalencia de los cables milímetros cuadrados AWG. Y Google nos da información, ¿eh? Y las tablas que están del lado derecho de su monitor las encuentran en Google. Pueden ser de algún fabricante o de algún intelectual que se puso a hacer las conversiones y que podemos tomar y asumir que esas son las conversiones. La realidad es que no hay una equivalencia perfecta entre los milímetros cuadrados y los AWGs y tampoco los case-mil. Entonces, es ahí donde hay que tener cuidado, porque muchas veces nos dicen, dame el equivalente del 14 en milímetros cuadrados, es este. O dame el AWG equivalente de los 2.5 y tomamos a Google o cualquier otro y decimos, ah, mira, aquí encontré en Google que el 2.5 es el 14. Toma, es el 14. Cuidado cuando tomamos ese tipo de recomendaciones o
decisiones. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis de lo que es la resistencia del conductor en corriente directa a 20 grados, cuando UL tiene más área de sección transversal que el conductor ISE, pues lo que vemos aquí en esta gráfica es efectivamente que las líneas nunca se sobreponen una sobre otra. Lo que en otras palabras indica es que no hay una equivalencia. Hay cercanía, pero no una equivalencia. Incluso si en esta gráfica decimos, pero del calibre 25 a 70 milímetros cuadrados en la parte de abajo, pues como que ya se sobreponen, puedo estar cercano. Sí, porque la estamos viendo de afuera. Porque si hacemos zoom a esta gráfica ahora para calibres de 95 a 630 milímetros cuadrados, igualmente manteniendo el conductor UL con mayor área de sección transversal, vemos que las líneas siguen sin sobreponerse. Entonces, cuando pasamos de un calibre de ISE a un calibre AWG o KC1000, algo estamos dejando o algo estamos perdiendo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos a la inversa y dejamos que ISE tenga mayor área de sección transversal? Al igual, las líneas tampoco nunca se sobreponen. Se llegan a cerrar y llega a hacer el gap un poco más reducido, pero igual si volvemos a hacer zoom en la parte donde se empiezan a cerrar, vamos a encontrar ciertos huecos que decimos, bueno, no pasa nada, al final no pasa nada. Y posiblemente no pueda pasar nada, pero posiblemente pueda ser la causa de una falla en tu sistema eléctrico. Veamos qué pasa con los espesores de aislamiento de ISE versus los espesores de aislamiento de la UL. Por ejemplo, la gráfica color azul o la línea color azul es un modelado de los espesores de aislamiento de cables tipo ISE desde 0 a 500 milímetros cuadrados contra la línea roja, que son los THW de UL83. Como podemos observar, el espesor de aislamiento de UL es mucho mayor que el de ISE para 600 volts 1 kV. Luego, la línea amarilla o verde, no sé cómo se ve en su monitor, es la UL83 para el THN, donde claramente se ve que el espesor de aislamiento del THN es mucho menor que el de ISE y que el del THW, porque aquí solo estamos contemplando el PVC, no se contempla el nylon. Recordemos que el THN lleva otra cubierta de nylon, pero en este caso solo estamos contemplando el PVC. Y luego tenemos otro material, otro termoplástico ISE, la línea color azul con las X, que es el PVC de ISE que va de 1.8 a 3 kV en tensiones de línea. Y como verán, incluso ese cable con espesor de aislamiento ISE para 3 kV en calibres de 120 milímetros cuadrados a 500 es mucho más reducido que el PVC del THW de UL83. Entonces, cuidado cuando hacemos las conversiones, porque si las resistencias, los calibres y los espesores de aislamiento no hacen match, es imposible tener compatibilidad en tu instalación eléctrica. Lo mismo pasa con los aislamientos termofijos. Aquí tenemos en la línea azul, tenemos lo que es el ISE, 600 volts, 1 kV, y tenemos lo que es el XHH de UL44, 600 volts. En la mayoría de los calibres menores a 200 milímetros cuadrados, el espesor de aislamiento de UL es mayor. Después es un poquito mayor el de ISE en calibres que van entre 220 a 250. Luego vuelve a ser mayor el UL hasta calibres de 400 milímetros cuadrados. Y como de 420 en adelante es mayor el espesor de aislamiento de ISE. ¿Qué pasa con los termofijos tipo ISE contra los RHH del mundo UL?
Bueno, el espesor de aislamiento de IEC para 600 volts 1 kV es mucho menor que los espesores de aislamiento de los RHH 600 volts de UL, de los RHH W-2 de UL para 2000 volts, que es la raya amarilla, y por supuesto son mayores que los espesores de aislamiento de los IECs para 3 kV. Al final, el punto de estas gráficas es mostrar que nunca hay una equivalencia o una correspondencia directa para asegurar que son equivalentes. ¿Qué pasa con los 15 kV? Con el 15 kV pasa lo mismo. En el mundo UL solemos usar o básicamente tenemos el 100% nivel de aislamiento y el 133 nivel de aislamiento. Esto por UL 1072 o cualquier norma que traiga alguna referencia a norma americana, siempre existirá el 100%, el 133, incluso el 173. En IEC existe lo que es la categoría A, B o C, pero ellos no incrementan el espesor de aislamiento, ellos lo dejan 100% al sistema de detección de falla y el sistema de aterrizamiento, cómo está configurado. Entonces, lo que observamos aquí es que el espesor de aislamiento para 15 kV de la UL es menor que el IEC, pero el 133 es mayor que lo que pide el IEC. El IEC queda, digamos, de alguna forma a la mitad entre el 100 y el 133% de los espesores de aislamiento. ¿Qué pasa con el espesor de aislamiento de los cables a 35 kV? Bueno, el IEC tiene unos 8 milímetros de espesor de aislamiento. El UL al 100% tiene 8 punto algo. Es mucho mayor que el de IEC. Y luego tenemos el UL 133%, son 10.2, 10.4, por ahí está rondando, es mucho mayor que el IEC. En cuanto al esfuerzo eléctrico, es otra variable que siempre hay que considerar en cuanto se hace diseño de cables. Bueno, la gráfica de arriba nos muestra cuando los aislamientos están trabajando a 600 volts en baja tensión, que básicamente nunca pasa. Normalmente están 127, 220, 440, 480, 540. Pero nos muestra, en este caso, modelamos a 600 volts lo que es un THHN, un THHW y un Edge o un H07B. Y lo que vemos son los números del esfuerzo eléctrico. El primer número corresponde a calibres pequeños, 10, 14, 12, luego a los calibres medianos y luego a los calibres más grandes. Y vemos que los esfuerzos eléctricos de los ULs son más resistentes, no quiero decir más resistentes, pero digamos, son más, se presenta mayor esfuerzo en el diseño UL, debido a que el aislamiento es más grueso. En la gráfica de abajo es el mismo efecto, pero esto con materiales termofijos, los XHH, W-2, los RHH y el XLP de IEC. Y vemos básicamente el mismo efecto. Los esfuerzos eléctricos para los calibres pequeños de UL, en este caso el XHH, es muy similar al de IEC. En calibres medianos el IEC es mayor y ya en los calibres más grandes el esfuerzo eléctrico es muy similar. 0.18 kV por milímetro, 0.14 kV por milímetro y 0.17 kV por milímetro. Entonces, hasta aquí, digamos, en cuanto al diseño del producto del cable, lo que son las diferencias en cuanto a un diseño y el otro. Veamos a lo que se enfrenta el ingeniero eléctrico cuando hace el cálculo del conductor. Aquí calculamos un cable en ciertas condiciones, un conductor de cobre tipo XHH multiconductor para un voltaje de 440 volts con un factor de carga de 0.8, una carga de 50 kilowatts, y aquí se puede ver en la imagen los parámetros que fueron considerados. Una canalización en charola abierta, las temperaturas, y esta aplicación que es gratuita y está en línea, que es del Cable Sizer, la pueden utilizar. Y en estas condiciones nos dio que el calibre que necesitamos es un 4AWG.
que tiene 21.2 milímetros cuadrados de área. Luego hicimos el mismo cálculo, pero ahora siguiendo metodología IEC. Mismos parámetros, misma información, mismo tipo de carga. La instalación no puedo decir que es la misma, pero tratamos de acercarla lo más parecido para tratar de obtener información más cercana bajo las mismas condiciones de instalación. Y pues nos da igual, nos da que necesitamos un calibre de 25 milímetros cuadrados, basado en la tabla de IS 60364. Entonces, los 25 milímetros cuadrados con el 4WG 21 milímetros cuadrados son muy similares, aunque tenemos un gap, una diferencia de 4 milímetros cuadrados. Hagamos esto mismo haciendo el cálculo de caída de tensión, los mismos datos de carga, los mismos parámetros, solo agregamos la longitud del circuito, que en este caso pusimos 1148 pies, con la corriente de 91.12 amperes, y nos dice el sistema que un 250 kc de cobre multiconductor nos permitiría tener una caída de tensión de 2.72, que está abajo del 3% que normalmente nos pide el NEC. Entonces decimos, ok, un 250 milímetros cuadrados, ok, tiene 127 milímetros cuadrados de área. Adelante. Hacemos el mismo ejemplo, tratando de ajustar otra vez el método IEC. IEC nos dice que necesitamos un 120 milímetros cuadrados, que es muy cercano, igual a los 127 milímetros cuadrados. Y digo otra vez, es muy cercano porque hay 7 milímetros cuadrados de diferencia. Y esto es un 2.5% de caída de tensión. Hay dos sistemas muy conocidos a nivel mundial. Bueno, hay tres, aunque ahorita solo voy a mostrarles información de dos, que se utilizan para el modelado de sistemas eléctricos. Uno de ellos es ETAP. Lo primero que hacemos cuando vamos a modelar un sistema eléctrico en ETAP, lo primero que nos dice ETAP cuando voy a crear un proyecto nuevo, me dice, en la imagen de la izquierda, viendo de frente su monitor, si notan, van a encontrar que dice el sistema de unidades. Es lo primero que nos pregunta ETAP. ¿Qué sistema de unidades? ¿Inglés o métrico? Y después nos arroja otra ventana donde nos dice qué tipo de proyecto vas a modelar. ¿Es un proyecto ANSI o IEC? ¿Por qué? Porque TAP no nos va a permitir mezclar los diseños. Desde un inicio de TAP tenemos que decirle, voy a diseñar bajo IEC, para que TAP me pueda hacer cualquier análisis de flujos que yo necesite. O le tengo que decir, voy a modelar ANSI-NEMA, para que TAP me pueda modelar todo lo que yo necesite, sea cortocircuito, sea flujo, sea arcing, flash o cualquier otro tipo de modelado que requiere matemática compleja. Otro sistema se llama el SKM, que es el PTW, y igual el SKM hace lo mismo. Al momento de tú capturar un proyecto, lo primero que te dice, ¿es un proyecto ANSI-NEMA o es un proyecto IEC? Incluso si ven en la pantalla, en donde están las carpetas hasta abajo, te dice, hay un tutorial, donde la carpeta de tutorial solo es tutorial para proyectos ANSI-NEMA. Y luego te dice tutorial IEC. Y luego en las otras ventanas, si notan, en un proyecto NEMA, todos los cables están en AWGs. Y en la ventana que está más abajo, si ven si pueden identificar el tamaño del cable, a ver si el mouse funciona para ayudarles. Aquí, todos los cables están en milímetros cuadrados. Y aquí los cables están en AWGs. Entonces, los sistemas de modelado de sistemas eléctricos o instalaciones eléctricas son inteligentes y te dicen, yo te voy a modelar, pero me tienes que poner puros datos de equipos y materiales, ya sea IEC o NEMA. Luego veamos, corremos un cálculo, esto es en ETAP, hacemos un cálculo bien simple donde tenemos una cometida o una fuente de alimentación, tenemos un transformador, tenemos un bus de conexión, tenemos cables y tenemos motores o cargas y tenemos los dos tipos de nomenclaturas. En este caso, este es un sistema o una nomenclatura, una simbología, toda es tipo ANSI,
NEMA, y en este lado tenemos lo que es el sistema IEC. Desde ahí cambia todo y le ponemos igual. Tratamos de igualar mismos niveles de voltaje, niveles de tensión con materiales, unos IEC y otros NEMA, y lo primero que encontramos es que debido a las características de los transformadores, frecuencias, encontramos que empieza a haber un gap cuando vemos los flujos. En el sistema NEMA, para el mismo tipo de carga, misma configuración, el ETAP nos dice que tenemos 92.3 amperes circulando. Y el IEC me dice que tengo 100. Hay un gap de 7 amperes en algún lado. ¿Por qué? Puede ser por las impedancias del motor, del cable, del transformador, porque no estamos usando la misma información, porque este equipo, ese transformador es un diseño IEC, este transformador es un diseño NEMA, este cable es un diseño NEMA, UL, este es un IEC. Entonces, no hay una equivalencia. Y lo que tenemos aquí en la pantalla es el calibre que nos calculó el ETAP de acuerdo al método NEC, y nos dice que es un calibre 250 kC/1000 con una caída de tensión de 2.76. Corremos los detalles para el sistema IEC y nos dice que el conductor debe ser un calibre 120 milímetros cuadrados, que corresponde con lo que veníamos calculando, y la caída de tensión va a ser de 2.58%. O sea, corresponde básicamente los flujos con lo que calculábamos, aunque sigue existiendo una diferencia en amperaje. Algo en los diseños de los equipos está afectando que haya una reducción o un aumento del amperaje que está consumiendo la carga o demandando la carga. Hacemos un diseño más complejo. El diagrama anterior es un sistema bien sencillo, fácil de hacer y modelar. Ahora veamos qué pasa con el cortocircuito de un sistema eléctrico. Ya en un sistema eléctrico más complejo. Tenemos este diseño que es el NEC, ANSI, IEC, y en un bus determinado le pedimos que nos arroje el cortocircuito y nos dice que el cortocircuito es de 18.4 kiloamperes. Ahora nos damos a la tarea de hacer este mismo sistema eléctrico IEC. Y en el sistema IEC nos dice que hay 19.9 kiloamperes. En el mismo bus, solo cambiando todos los equipos y todo el sistema a un diseño IEC. Entonces, algo está pasando, no es igual el valor de cortocircuito calculado y solicitado en las mismas condiciones. Entonces, lo que podemos ver es que hay una diferencia en la corriente o en el punto de cortocircuito que se va a presentar en ese bus. ¿Por qué? Porque puede ser debido a las impedancias de secuencia cero que se calculan en el sistema, y las impedancias de secuencia cero vienen de las impedancias características de los materiales y equipos que están en el sistema eléctrico. Entonces vemos que es un 1500 amperes o 1.5 kiloamperes de diferencia a 0.5 segundos. Lo que son 1500 amperes corresponde a un cortocircuito de un calibre 8 AWG de cobre, calculado de 90 grados a 250 grados centígrados, o un cable 6 AWG de aluminio. Entonces vemos que no es lo mismo, no es la misma información lo que nos está arrojando tanto el diseño de un sistema o el diseño del otro sistema. Ya para ir terminando o concluyendo con esta charla, ¿qué es lo que se recomienda? Esta presentación básicamente es un resumen de un trabajo en el que Software participó en Siemens, Schneider, 3M, Tyco Raiken, incluso la Compañía Generadora de Energía Eléctrica de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de México y muchas otras compañías aportaron a este documento. La verdad, lo que les muestro es solo un resumen. Es un resumen bien digerido de lo que se ha hecho. Participó ETAP, participó SKM, o sea, muchas compañías. Y pues al final yo creo que lo que se recomienda, lo que se ha recomendado es que se hagan adopciones de las normas y códigos de diseño. En el caso de Colombia, como les mostré al principio, pues ha adoptado y ha influenciado mucho por lo que es la norma americana, el NFPA 70.
En Ecuador también, Ecuador está sólidamente con lo que es el código americano, el NEC. México es otro país también que tiene mucha referencia de lo que es el NEC americano, solo que está con algunos ajustes, pero como se puede ver aquí, dice que está el título 5 de esta norma, se tradujeron partes aplicables del National Electrotechnical Code. Entonces, lo que se recomienda para evitar tener esa cebra de instalaciones eléctricas IECs, ULs o mezclas, es que se hagan adopciones seguras a conciencia y que los países puedan definir qué es lo que más le conviene a cada país. Si adoptar lo que es el NEMA, NANSI, UL o adoptar el IEC, pero evitar la mezcla. Evitar tener los sistemas mezclados porque no hay compatibilidad en los sistemas y tampoco en los materiales. Al final, concluyendo, bueno, si los mezcláramos, aquí está mi proyecto de jardín. Si yo siguiera mi proyecto siguiendo lo que es ANSI y UL, ese sería mi resultado. O si siguiera IEC, todo IEC, ese sería. Si yo mezclara las normas y pusiera equipos IEC con cables UL, con canalizaciones IEC, a lo mejor lo que yo tendría es el árbol que está del lado derecho de ustedes, donde yo tendría un punto frágil, un hilo frágil de potencial falla. Entonces, si el diseño va a ser UL, hay que seguir el diseño UL, NEMA, NEC. Si el diseño va a ser bajo IEC de tu instalación eléctrica, sigue, pero evitar mezclar, porque el error que cometemos muchas veces es que no encontramos este hilo en AWGs, pero me dan el equivalente en milímetros cuadrados y termino tendiendo esto. O simplemente lo tengo en milímetros cuadrados y no lo encuentro en milímetros cuadrados y me lo dan en AWGs y termino tendiendo esto. Termino con un potencial punto de falla y eso es lo que pasa y eso lo he encontrado bastante en países de Centroamérica y algunos países de Latinoamérica. Al final, mi conclusión y lo que hemos llegado es, la verdad es que ambos tipos de topologías de normas son buenos. La estructura y reglas de diseño son diferentes, pero son buenos y seguros. Lo que no se debe hacer es mezclar los diseños y los materiales. Si tu ingeniero eléctrico diseñó IEC, pon materiales IEC. Si tu ingeniero eléctrico diseñó NEMA UL, pon materiales y equipos UL y no trates de hacer conversiones, porque ahí es donde viene un alto riesgo para operadores. El ingeniero eléctrico ya no lo ve, pero quien va a operar, quien va a estar en la planta, ellos pueden estar en riesgo. Y aquí les dejo un correo, les agradezco mucho. Yo creo que ahora tenemos un poquito de tiempo para hacer preguntas y respuestas. Tenemos pues como 10 minutos. William, no sé si quieras abrir para preguntas y respuestas. Ingeniero, muchísimas gracias por el aporte. En este momento queda abierta las preguntas en el chat, que creo que es la mejor forma de administrarlos. Quedamos atentos de pronto si existe alguna pregunta. Ahí incluí también mi correo electrónico para cualquier dato que requieran ustedes, informaciones adicionales. Con mucho gusto estamos prestos a colaborar. Muchísimas gracias, ingeniero Edwin. De nada, William. Preguntan sobre el nombre del programa para el cálculo de los ahí en el chat. Aquí mostré varios. El más sencillo en el que hicimos el cálculo de conductor muy sencillo se llama Cable Sizer. De hecho está aquí, por aquí está su página web. Se las puedo mostrar si lo quieren. Aquí está, si quieren hacer cálculos o jugar con él. Los otros son pues los muy conocidos para análisis de sistemas eléctricos, que es el ITA. Seguramente yo sé que en algunas empresas en Colombia lo usan, y el otro es el SKM. ¿Alguna otra pregunta que de pronto podamos colaborar?
Bueno, al parecer quedó muy clara la exposición. La verdad sí es bastante el aporte que está haciendo Software aquí en estas dudas de la diferencia entre UL y EC. Espero que les haya podido ser útil y los invito también a continuar con las jornadas de capacitaciones que Top Drive tiene para todos ustedes esta semana y la próxima semana. El día 29 quiero recordarles que tenemos, para los que no pudieron participar en la de los cables BFDs, el 29 se abrió una nueva. Entonces, muchísimas gracias a todos. De pronto tienen alguna duda, alguien quiere participar con algún aporte, quedan abiertos los micrófonos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola Ramiro de Colombia. Muchas gracias por la presentación. Yo acabé de escribir, pero sin embargo, sí tengo una inquietud. Generalmente, digamos, pasa mucho aquí en Colombia y es que ahorita, digamos, hay muchos diseños europeos en donde le piden a uno cables en milímetros cuadrados. Entonces, en ese caso, digamos, viendo la presentación, no es fácil hacer una homologación, que era lo que comúnmente uno creía. Sin embargo, digamos, comercialmente uno encuentra aquí mucho norma americana, AWG. Entonces, digamos que sí o sí uno tendría que de todas maneras migrar. ¿Cómo podría hacer esa homologación correcta o hacer esa selección adecuada? Pregunta bien complicada, ¿eh? Bastante complicada. Sí, Porque, digamos que es un reto, pero realmente, digamos, es a lo que comúnmente uno le pasa. Digamos, uno comercialmente aquí todo es AWG y llegan con cables en milímetros cuadrados. Entonces, digamos, ahí se encuentra uno con eso y sí o sí tiene que hacer uno algún tipo de homologación. Obviamente, digamos, uno le pasa el listado a las compañías fabricantes de los cables y pues que son, digamos, los expertos que le podrían apoyar en uno en de pronto decirle, oiga, vea, este es el cable, digamos, que puede funcionar, el calibre, digamos. mira, yo lo que recomiendo, pasa bastante en las compañías de cables, es correcto. Normalmente y la mayoría de las veces se entiende muchas veces el vendedor con algún comprador. Ajá, y la forma de ver las cosas de un vendedor con un comprador es bien diferente a cómo las ve un área técnica. Ajá. Yo siempre recomiendo, o sea, puedes hacer la equivalencia, asegúrate de que tu equipo eléctrico, los cables van a conectar algo. Ajá. Sí. Y se van a utilizar para conectar algo. O sea, te tienes que asegurar que lo que vas a conectar, ya sea un transformador o lo que quieras conectar, esté diseñado IEC o NEMA. Hay algunos fabricantes que ofrecen ya el diseño híbrido que cumple con las dos. Ajá. Pero yo recomiendo, o sea, puedes hacer la conversión, pero si tu transformador viene diseñado bajo NEMA, viene aislado de alguna forma. Y luego vas a conectarlo con un cable IEC que viene aislado de otra forma, porque los diseños, los tipos de diseños son diferentes. Ajá. Es mucho trabajo, lo entiendo, pero la verdad es que es bastante complicado. Entonces, es una pregunta muy, muy difícil. Ok. Gracias. Buena. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes. Yo creo que en este momento damos por terminada la capacitación. De nuevo, muchas gracias a Software, nuestro ingeniero Elkin y Edwin. Cualquier duda que tengan, por favor, ahí está mi correo electrónico. Pónganse en contacto con nosotros que intentaremos con el mayor de los gustos ayudarles. Muchísimas gracias. Gracias, William. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Edwin. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.